Hola, ¿qué tal todos y todas? ¿Cómo están? Vamos a seguir con el tema de vacunas que ya comenzaron a ver en la semana previa en 2 videos que subió la doctora Natalia De Luca, donde pudieron ver vacunas en situaciones comunes, personas que reciben vacunación en etapas tempranas de su vida y algunos casos muy concretos que entran en el calendario de vacunación habitual, el calendario nacional de vacunación. En este momento vamos a hablar de vacunas en grupos especiales. ¿Por qué grupos especiales o grupos de riesgo? Porque son personas, como puede ser cualquiera de nosotros, que en algún momento de su vida atraviesa por una situación en particular en que puede o debe recibir algunas vacunas y no tiene indicación de recibir otra. Entonces, la idea es que conozcan un poco cuáles son esos grupos y tener una idea de cuáles son las vacunas que deberían o no deberían estar recibiendo. Entonces, vamos a comenzar hablando de inmunizaciones, repasando 2 palabritas brevemente, que ya lo vieron anteriormente, pero solamente para ponernos en tema, los métodos para elaboración de vacunas. Tenemos vacunas a virus o bacterias vivos, atenuados o debilitados, como por ejemplo la vacuna antivaricela o la triple viral, que nos va a proteger contra sarampión, rubiola y paperas. Tenemos vacunas fabricadas con virus o bacterias muertos, inactivados, o un fragmento del mismo, un polisacárido, una proteína, como es el caso de la vacuna antigripal. Tenemos otras vacunas que se fabrican con toxoides, que eliminan la bacteria, una toxina en particular o un químico producido por la bacteria misma, que produce inmunización contra los efectos de la infección que produciría esta bacteria. Como por ejemplo tenemos la vacuna antitetánica, la vacuna antidiftérica. Y por otro lado tenemos las biosintéticas, que son fabricadas totalmente por el hombre, fabricadas en laboratorios especiales con sustancias artificiales, como es el caso de la vacuna para hemófilos influenza B y la vacuna de hepatitis B. Entonces, ¿por qué vacunarse? ¿Por qué es tan importante la vacunación? La OMS en el 2018 propuso un lema para la semana anual de vacunación que tenemos en las Américas, que decía: protegidos colectivamente, las vacunas funcionan. ¿Y qué es lo que quiere decir esto? Las vacunas funcionan si hay una amplia cobertura de vacunación. No sirve que yo me vacune y que mi vecino o el vecino de enfrente no se vacune, porque si no, solamente me protejo yo relativamente, pero la gente que me rodea no está protegida. Por eso hablamos de un efecto de grupo o efecto rebaño que presentan algunas vacunas en particular, que tienen indicación en determinados momentos de la vida, como la vacuna que se aplica a las embarazadas, la triple bacteriana acelular, cuyo efecto principal es generar un efecto rebaño contra la coqueluche o tos convulsa, tan grave para los bebés muy pequeños porque tienen muy poca protección materna. Bien, vamos a hablar del calendario nacional de vacunación. ¿Por qué la importancia del calendario nacional de vacunación? Porque el calendario nuestro nacional es gratuito, es uno de los más completos y avanzados de todas las Américas y contamos con 18 vacunas para todas las poblaciones, desde los bebés recién nacidos hasta inclusive 2 vacunas para personas que viven en zonas de riesgo. Entonces debemos aprovechar nuestro calendario de vacunación, tenerlo muy en cuenta en cada visita que recibamos de los niños, de las embarazadas o de las personas mayores o de las personas de riesgo, porque es muy importante poder aprovechar todas esas vacunas que tenemos en forma gratuita para algunos grupos en particular.
¿A qué le llamamos huéspedes especiales entonces? Hablamos de pacientes con alguna inmunodeficiencia primaria, grupos que tengan alguna enfermedad que resultan de una o más anormalidades del sistema inmunitario, pacientes con patologías congénitas, hereditarias, debidas a defectos genéticos, algunas alteraciones en las inmunidades celulares y humorales que alteran la inmunidad del complemento, la función fagocitaria o la inmunidad innata. Después tenemos inmunodeficiencias secundarias que corresponden a patologías adquiridas, como es el caso del HIV, por ejemplo, y tenemos otros huéspedes que son especiales, como yo les decía, por estar atravesando algún momento en particular de su vida, como es el caso del recién nacido o de las embarazadas. Antes de comenzar a hablar puntualmente de las vacunas en los bebés prematuros, unas palabritas a tener en cuenta, unos factores que debemos tener en cuenta con respecto a los pacientes inmunocomprometidos o estos grupos especiales. Siempre debemos tener en cuenta la posibilidad concreta de una menor inmunogenicidad y menor eficacia de las vacunas en este grupo de riesgo que en la población general. De ser posible, se deben actualizar los esquemas de vacunación antes de iniciar alguna terapia inmunosupresora en caso de que el paciente así lo requiera. Y debemos considerar que estos pacientes que van a iniciar alguna terapia inmunosupresora pueden perder parcial o totalmente la protección adquirida con las vacunas administradas previamente a este proceso. Otro factor a tener en cuenta es que las vacunas inactivadas han demostrado ser muy seguras en este grupo de pacientes y se puede administrar a cualquier paciente inmunocomprometido. Si bien debemos tener muy en cuenta que la respuesta puede ser subóptima. No debemos olvidar que las vacunas inactivadas se pueden administrar simultáneamente con cualquier otra vacuna en el calendario. Dicho esto, vamos a adentrarnos directamente en lo que son las vacunas en los bebés prematuros. Los bebés recién nacidos no tienen demasiadas vacunas para necesitar aplicarse, tan solo la BCG y hepatitis B, que vamos a hablar 2 palabras de cada uno, pero debemos tomar conciencia de la mayor necesidad de vacunación en el niño nacido pretérmino, o sea, menor de 37 semanas de vida, o de bajo nacido en término, menos de 2,5 kilos, evitando así demoras en la aplicación de cualquier vacuna que requiera este recién nacido. Para esto hay una tríada epidemiológica muy importante de evaluar y tener en cuenta, que es el huésped del que estamos hablando, o sea, el recién nacido, el agente contra el cual queremos inmunizar al recién nacido y el medio ambiente en el que va a vivir este recién nacido, evitando así la escasa utilización del recurso de vacunación en este grupo de niños. Siempre debemos seleccionar la mejor opción de vacunas disponibles en el mercado con el fin de colaborar a prevenir las enfermedades que sean inmunoprevenibles en el recién nacido prematuro. Con respecto a la BCG, debemos tener en cuenta que el recién nacido, hijo de madre con infección VIH positiva, no puede recibir la vacuna BCG al nacer hasta tanto conozcamos el estatus serológico de ese bebé recién nacido, porque la vacuna BCG es una vacuna producida con una bacteria inactivada, pero que puede producir la enfermedad en este bebé recién nacido. Por lo tanto, debemos esperar a tener la serología del niño recién nacido antes, por lo menos la primer PCR, antes de indicar la primer vacuna BCG. Con respecto a la vacunación contra hepatitis B en el niño recién nacido, debemos tener en cuenta 2 situaciones: el peso en el nacimiento y los antecedentes maternos.
Nuestro país no es endémico para hepatitis B, pero tenemos un gran movimiento migratorio con respecto a la comunidad china, donde sí la hepatitis B es una infección endémica. Por lo tanto, hace ya unos años se decidió colocar dentro de los rastreos solicitados a la mujer embarazada, junto con VDRL, HIV, toxoplasmosis, Chagas, incorporar el estudio serológico para antígeno de superficie de hepatitis B. En el caso de que tengamos una mamá embarazada con antígeno de superficie positivo, la hepatitis B no se puede tratar en el embarazo, ¿sí? Tampoco se trata en estado agudo, pero no se puede tratar de ninguna manera en el embarazo. Por lo tanto, debemos tener en cuenta para solicitar la gamma globulina que en las instituciones públicas se solicita al Ministerio de Salud, a la región sanitaria correspondiente, para que llegue al hospital en el momento que el bebé nace. ¿Sí? Se solicita una vez que el bebé ha nacido vivo, porque es muy cara y es un material muy escaso. Se debe conservar a una temperatura especial y hay lugares donde se archiva un pool de esta sustancia para ser repartidos en los distintos hospitales de la región que así lo requieran. Entonces se debe aplicar la gamma globulina al recién nacido, idealmente antes de las 12 horas de vida, juntamente con la vacuna para hepatitis B. El otro punto a tener en cuenta es en caso de que el recién nacido sea un muy bajo peso, con menos de 1.500 gramos al momento de nacer. En ese caso habría que evaluar la serología materna si la mamá no tiene serología conocida. En caso de que el bebé tenga un antígeno de superficie positivo, se debe aplicar la vacuna y la inmunoglobulina en distintos sitios de inyección. En caso de que la serología para hepatitis B sea negativa, la recomendación es esperar hasta que ese bebé pese 2 kilos. Si tenemos un bebé recién nacido con serología materna negativa, se vacuna a ese recién nacido entre 1.500 y 2.000 gramos antes de las 12 horas de vida. Pero, ya que su sistema inmune todavía no va a estar maduro, este bebé, que pesa menos de 2 kilos, debe recibir 4 dosis de vacuna para hepatitis B. Se toma como dosis 0 la que se le da en el momento de nacer y después recibe una dosis a los 2, 4 y 6 meses. Y los niños mayores de 2 kilos se debe vacunar indefectiblemente antes de las 12 horas de vida, es el ideal. Vamos a hablar de vacunas en edad fértil. ¿Y qué significa edad fértil? Para la OMS, la mujer en edad fértil o reproductiva es aquella persona de sexo femenino entre 15 y 44 años de edad. La mujer adulta se considera de los 20 a los 59 años de edad. Para las mujeres en edad reproductiva, el VIH-Sida constituye la principal causa de mortalidad a nivel mundial, mientras que las relaciones sexuales no seguras constituyen el mayor factor de riesgo en los países en desarrollo. Sin embargo, debemos tener en cuenta en nuestro medio la falta de acceso a la información y a los servicios de salud, la vulnerabilidad económica y la desigualdad de poder en las relaciones sexuales que exponen a las mujeres y en particular a las mujeres jóvenes al riesgo de enfermedades inmunoprevenibles o enfermedades infectocontagiosas como el VIH-Sida, por ejemplo. Dicho esto, vamos a hablar de las 3 vacunas que son de indicación indispensable en la mujer en edad fértil. La vacuna triple viral, que nos va a proteger contra sarampión, rubiola y papera, tiene indicación de recibir esta mujer al menos una dosis previa a quedar embarazada. ¿Por qué? La idea fundamental de la vacuna triple viral
es la prevención del síndrome de rubiola congénita en el recién nacido, dado que la rubiola produce malformaciones congénitas importantes y severas en el recién nacido, fácilmente prevenibles con esta vacuna. La vacuna de la varicela, que debe recibir 2 dosis, quien nunca tuvo la enfermedad, idealmente se solicitaría serología materna para evaluar si la persona tiene anticuerpos, porque la mayoría de los adultos ha estado en contacto con alguien que tuvo varicela y generalmente genera anticuerpos fácilmente la varicela. Pero idealmente se debería dosar anticuerpos antes de un embarazo muy buscado, porque la varicela es muy grave contraída durante el embarazo, sobre todo en los primeros meses. En este tipo de vacunas se deberá esperar al menos un mes para el embarazo. La otra vacuna importante es la vacuna de hepatitis B, que debemos terminar, completar o iniciar esquema e idealmente tratar de completarlo antes de... Con respecto a las embarazadas, en el embarazo es fundamental la vacuna antigripal, la vacuna triple bacteriana celular y la vacuna de hepatitis B. La vacuna de hepatitis B, como ya hablamos, tanto en el recién nacido como hablamos en las mujeres en edad fértil, se puede iniciar o completar esquema en el embarazo. La vacuna antigripal idealmente se debe aplicar en los meses de marzo, abril o mayo. Si la embarazada queda embarazada en ese momento, idealmente debe recibir la vacuna antigripal, no importa el momento del embarazo en el que esté, porque hablamos que la vacuna antigripal es una vacuna elaborada, no presenta ese virus muerto o restos de virus y no debe evitarse ni postergarse su vacunación. La vacuna triple bacteriana celular se debe aplicar luego de la semana 20 de gestación y lo que nos va a producir es un efecto rebaño con respecto a la coqueluche, que es el mayor riesgo en el recién nacido con respecto a esta enfermedad. En general, todos tienen aplicadas la doble o triple bacteriana desde la infancia, pero como generalmente no se aplican al refuerzo los 10 años posteriores a la última dosis, que es a los 6 años, idealmente debe recibir luego de la semana 20 una dosis de vacuna de difteria, tétanos y pertusis ácida. Con respecto a los viajeros, es importante que antes de viajar todos los integrantes del grupo que vaya a viajar tengan las vacunas al día según el calendario nacional de vacunación. Así también es importante que se informe de las enfermedades endemoepidémicas que circulan en la zona hacia donde va a viajar. Para ello tenemos varias formas. Uno es recurrir al Servicio de Sanidad de Fronteras, que es un servicio dependiente del Ministerio de Salud, donde nos van a proveer las vacunas necesarias de acuerdo a la zona a la cual nos vayamos a dirigir. Y el otro es vía internet. Hay un libro que es el libro amarillo o Yellow Book de viajero, donde se puede encontrar el mapa a nivel mundial, la zona a la cual nos vamos a dirigir y las vacunas o prevención que debemos tener en cuenta para realizar esos viajes. Las vacunas que nos debemos recibir están todas disponibles en Sanidad de Fronteras. Un punto aparte merece la vacuna de la fiebre amarilla, que está incluida en nuestro calendario como para personas que viven en zonas de riesgo y es una de las vacunas más utilizadas a nivel mundial para los viajes internacionales porque cada vez hay más zonas endémicas de fiebre amarilla. Entonces, ¿quiénes deben vacunarse para la fiebre amarilla? Residentes argentinos que vivan en zonas de riesgo. Se indica en el calendario nacional de vacunación una dosis para niños y niñas de 18 meses que vivan en las provincias de Misiones y Formosa y algunos departamentos de las provincias de Corrientes, Salta, Chaco y Jujuy, con un refuerzo a los 11 años.
Y también tiene indicación para viajeros con zona de circulación de fiebre amarilla, o incluso hay países que la exigen a los turistas argentinos para ingresar sin importar de qué zona de Argentina vayan. Esto es muy importante para tener en cuenta. Vamos a un punto importante que es la vacunación en el adulto. Es un grupo etario que siempre ha quedado un tanto desplazado de los calendarios de vacunación, y desde hace algunos años se está haciendo mucha insistencia en la vacunación del paciente adulto. ¿Qué consideramos una persona adulta? Una persona adulta sana es aquella que ha alcanzado su madurez biológica, no sufre anomalías o enfermedades congénitas o adquiridas que requieran un tratamiento o atención de parte de algún grupo de salud. Desde el punto de vista de la vacunación, se considera a toda persona mayor de 12 años, que es la edad cubierta por el calendario común de vacunación infantil, que abarca desde el nacimiento, las primeras horas de vida, hasta los 11 años, y no está incluido en grupos de riesgo de vacunación. La vacunación en adultos parte del concepto de control, erradicación y o eliminación de enfermedades inmunoprevenibles. No debemos olvidar que son un derecho y una responsabilidad. Desde el punto de vista epidemiológico, debemos aprovechar las consultas con personas adultas de cualquier edad para revisar su estado vacunal. Debemos completar dosis que faltan en función de los antecedentes vacunales, y si no presenta antecedentes debemos iniciar las dosis que sean necesarias para esa persona. Debemos evitar siempre ocasiones perdidas en los consultorios de atención donde no existe el hábito de pedirle a la persona adulta vacunas o indicarle vacunas necesarias. No se olviden, por ejemplo, que nuestra última dosis de vacuna doble, por ejemplo, que nos protege contra el tétanos, desde hace unos años es a los 6 años de edad. Antes recibíamos la última dosis a los 18 años, pero ningún adulto tiene en cuenta que después de los 10 años de la última dosis debería proseguir con el calendario de vacunación. Esa es la idea de evitar ocasiones perdidas en vacunación. La vacunación en adultos debemos recordar que es un derecho y una responsabilidad, así como un modo de cuidar nuestra salud al prevenir diversas enfermedades. Una manera de prevenir a aquellos a quienes queremos y evitar el contagio. Y un compromiso para las personas con factores de riesgo. Tenemos aquí en el calendario que presentamos las dosis de vacunas recomendadas en los adultos, entendiendo como adulto el niño que está después de los 11 años de vida hasta los mayores de 50 años. En los mayores de 50 años, con algunos factores importantes de riesgo, tenemos la indicación de la dosis de la vacuna contra el herpes zóster. Si bien debemos tener muy en cuenta antes de indicarla, debemos considerar una sola dosis e indicarla en casos realmente necesarios, porque la vacuna contra el herpes zóster es cara y no está incluida en ningún calendario. Entonces debemos tener en cuenta el factor de riesgo de esa persona. Dicho esto, tenemos algunas vacunas que son indispensables en los adultos mayores de 65 años que todos ellos deberían tener. Es la vacuna antigripal, una dosis anual, un refuerzo de la vacuna doble adultos cada 10 años, sustituyendo alguno de los refuerzos por la vacuna triple bacteriana celular que hablamos antes, vacunas antineumocócicas según el esquema secuencial que ahora vamos a ver, vacuna contra hepatitis B e idealmente una dosis en el adulto mayor de 65 años de vacuna contra el herpes zóster. Respecto a las indicaciones de la vacuna antineumocócica en pacientes no inmunocomprometidos, tenemos desde el año 2017
agregado en el calendario nacional de vacunación una dosis de vacuna antineumocócica conjugada, que es la vacuna 13 valente, anteriormente disponible solo para niños menores de 2 años. Hoy en día se ha puesto en el calendario para aplicar en forma secuencial con respecto a la vacuna 23 valente polisacárida. Se debe iniciar siempre que se pueda la aplicación primero de una dosis de vacuna 13 valente en el paciente adulto mayor de 65 años y al año, con un intervalo mínimo de 12 meses luego de la 13 valente, se aplica una segunda dosis de vacuna polisacárida 23 valente. Repitiendo un refuerzo de esta vacuna 23 valente a los 5 años de la dosis previa. Debemos recordar que siempre debe existir un intervalo de 5 años entre una dosis y otra de 23 valente, no estando aconsejado la aplicación de más de 2 dosis en la vida de vacuna 23 valente. La única indicación en la que podríamos aplicar un refuerzo de vacuna es si esa persona ha recibido las 2 dosis antes de cumplir los 65 años de edad. Con respecto a los huéspedes inmunocomprometidos, no deben recibir vacunas a microorganismos vivos atenuados por riesgo a que se desencadene la enfermedad asociada a diseminación del agente vacunal, salvo en situaciones muy especiales. Y, en cambio, las inmunoglobulinas sí se pueden administrar a esta población sin riesgo, ya que han demostrado alta eficacia y bioseguridad. Estos pacientes pueden recibir vacunas inactivadas contra hepatitis B, hemófilos influenza B, DPT-A, vacuna antineumocócica, hepatitis A, antineumocócica 23 valente, contra el virus del papiloma humano, antigripal, que la deben recibir, es de indicación absoluta todos los años, y antimeningocócica dependiendo de la circulación en ese momento, de si hay brote o no hay brote, o si está circulando el meningococo en ese momento. Este grupo de pacientes, en cambio, no puede recibir de ninguna manera vacunas a gérmenes vivos y atenuados, ¿sí? Por lo que dijimos, por la posibilidad de diseminación del germen en su organismo al recibir la vacuna, por la falta de capacidad de respuesta inmune. Por lo tanto, no van a poder recibir vacuna BCG, ni van a recibir la vacuna triple o doble viral, tampoco la vacuna de la varicela y la vacuna contra el rotavirus. No se olviden que si bien en este momento ya prácticamente no existen o muy pocos niños recién nacidos con VIH, algunos todavía hay, estos niños no pueden recibir ninguna de estas vacunas, ¿sí? La vacuna contra el rotavirus, recuerden que se aplica antes de los 4 meses de vida. Los pacientes con enfermedades crónicas funcionan casi igual que pacientes inmunocomprometidos o pacientes mayores de 65 años. Dependiendo de la enfermedad crónica que padezcan, deben recibir todos la vacuna antigripal anual, las vacunas antineumocócicas secuenciales, como está indicado, y hay algunos pacientes en situaciones especiales que deben recibir indicación de vacuna contra herpes zóster. En cuanto al personal de salud, debemos protegerlo porque es la mejor forma de proteger al paciente que se va a atender. El personal de salud debe recibir las vacunas indicadas en su lugar de trabajo, ¿sí? Debe existir un vacunatorio idealmente en su lugar de trabajo, sobre todo en áreas hospitalarias, donde se va a tener un control fehaciente de las vacunas que ha recibido y que debe recibir a fin de iniciar o completar esquemas vacunales. La vacuna antigripal anual es de indicación absoluta en el personal de salud. Es el primer personal que se debe vacunar cuando comienzan a llegar las vacunas anuales.
Vacuna doble adulto, se debe tener en cuenta un refuerzo cada 10 años y sustituir alguno de los refuerzos por la triple bacteriana celular. Vacuna de hepatitis B, iniciar o completar esquema. No olvidar que hepatitis B tiene un 50 veces más posibilidad de contagiarse a través de heridas punzocortantes o por transmisión de sangre, por contacto con sangre, que el VIH. Vacuna de hepatitis A, vacuna antivaricela y triple viral en los casos de que estas personas de salud trabajen en áreas pediátricas, y vacuna antimeningocócica de indicación también importante para el personal de laboratorio que trabaja mucho con la bacteria en forma permanente. Bueno, para ir terminando, la evolución de las vacunas ha sido esta. Realmente me parece triste la evolución de las vacunas, porque si bien nuestros abuelos llegaron a ver la finalización de la viruela como enfermedad, ya se reconoce prácticamente en todo el mundo libre de viruela, ya la vacuna de viruela no se aplica más. La generación nuestra fue dejando de ver el fin de la poliomielitis. Nosotros somos, de mi grupo etario por lo menos, somos uno de los últimos que sufrió el embate de la poliomielitis. La generación de ustedes conoció muchas enfermedades y muchas no conoció y fue dejando de vacunar a sus hijos. Y lamentablemente nuestros bebés verán el regreso de estas enfermedades, como ya lo estamos viendo con los brotes de sarampión del año pasado. No debemos olvidar que las vacunas son un derecho ineludible para la prevención. El lema de la OMS de este año es: las vacunas funcionan para todos. Muchas gracias.